Nadie puede acusar de que la aplicación de la Constitución sea golpismo, desestabilización, salvo el caso que se intente confundir como lo han hecho, como han convertido en un sainete de mal gusto el procedimiento en la Comisión de Fiscalización, que por mandato de la Constitución es el órgano sustanciador, pero resultó la oficina de los defensores acérrimos y fanáticos del encausado. Cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad para el juicio político, se cumplió una disposición terminante de la Constitución. El artículo 129 establece claramente que para admitir a trámite un juicio político en contra del presidente de la República o vicepresidente, ha de requerirse del dictamen favorable, este sí, vinculante, y sólo así es posible continuar el trámite. También dice la misma norma invocada de la Carta Magna que para el inicio del juicio político, a más del dictamen de la Corte Constitucional, no se requiere enjuiciamiento penal previo. Tanto es así que la norma prevé que en caso de resolver con votación calificada la Asamblea Nacional a través de su máxima autoridad del Pleno, en este caso la censura y la destitución del primer mandatario, solo ahí, con esa resolución, y si encuentra la Asamblea indicios de responsabilidad penal, entonces enviará al órgano jurisdiccional, al juzgador en materia penal de la función judicial. Esto de alguna manera lo saben propios y extraños. Y qué calvario, qué viacrucis que ha tenido que soportar esta tramitación que debió ser expedita bajo los lineamientos constitucionales y legales, pero no fue así. Hicieron lo que les vino en gana. El denunciólogo abusó hasta de la paciencia de todos. Los asambleístas que impulsan el juicio político fueron vejados, les faltaron al respeto a las damas, pero con todo y eso, y afrontando ese escenario que más parecía a momentos el despacho de una comisaría, por fin llegó el día sábado pasado, el sábado 6 de mayo, convocada la sesión de la Comisión de Fiscalización. Se les ocurrió a los complotados poner en el orden del día un informe elaborado entre ellos, con sus asesores y sus defensores, y mandó a votar el presidente, obteniendo 4 de los 9 integrantes, 4 votos de los 9 integrantes. Esto quiere decir que al no ser aprobado el informe propuesto por los asesores, no por asambleístas, se tenía que dar paso a la siguiente moción que ya estaba en curso para una nueva votación. Pero, oh sorpresa, el presidente de Marras clausuró la sesión y se mandó a cambiar. Y ahí le escuchamos en uno de sus exabruptos
dirigirse a través de un mensaje de que había hecho todo lo posible en defensa de la democracia. Es decir, esa democracia a la carta que él defiende. Una democracia utilitaria, manoseada. Y por último dijo que hasta ahí llegaba. Estaba indignado. Con todo y eso, y luego de que, en previsión de estos eventos, se tuvo que invocar la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 142, porque la Comisión de Fiscalización, ni ninguna otra comisión legislativa, permanente u ocasional, especializada, ninguna de estas tienen facultad para resolver el archivo de un proyecto de ley o de un proceso de fiscalización. En estas circunstancias, el presidente de la Asamblea actuó en el marco de sus competencias y convocó a sesión para el día de hoy, con el orden del día en el que constó el asunto relativo al juicio político al presidente. Hubo la correspondiente moción, el debate, se dijeron cuántas barbaridades se les ocurrió y les salió del estómago a muchos de los que empiezan a desesperarse porque no tienen los votos. Eso es todo, no tienen los votos para defender y evitar la censura. Y en votación, que es importante, 88 asambleístas resolvieron que continúe el procedimiento previsto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero es bueno recalcar en algo que es parte de la confusión. Alguien puede pensar que la Comisión de Fiscalización tiene poderes sobrenaturales, extraordinarias, plenipotenciarios, que no le rinde cuentas a nadie, y no es así. Porque de acuerdo al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la máxima autoridad de la función judicial es el Pleno, integrado por los 137 asambleístas elegidos por sus provincias y a nivel nacional. Ellos integran este Pleno, que es su máxima autoridad en la función legislativa. Así que al aplicar el artículo 142 de la invocada Ley Orgánica de la Función Legislativa, solamente están obedeciendo a la norma, a la ley, al procedimiento, que establece muy claramente, al final del artículo 142, que si en las comisiones especiales o permanentes especializadas no se alcanza la votación requerida en la tramitación de leyes y de procedimientos de fiscalización, y el más importante, reconocido por la Corte Constitucional, el más importante procedimiento de fiscalización es precisamente el juicio al presidente de la República. Y al no alcanzar los votos, lo que ocurrió el día sábado, porque 4 es menos que 5, el artículo 142 dispone que, fenecido el plazo para entregar el informe, el procedimiento, en este caso de fiscalización, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, y eso es lo que ocurrió textualmente, taxativamente y estrictamente. Cualquier alegación en contrario son manotones de ahogado. Ahora, todo está arreglado.
Desde el artículo 86 al 95 de la tantas veces invocada Ley Orgánica de la Función Legislativa, está perfectamente previsto el procedimiento, con plazos estrictos que garantizan el derecho a presentar los descargos que tiene a su haber, a su favor, el encausado, en este caso el presidente de la República, en su comparecencia personal al Pleno de la Asamblea. Tiene previsto el tiempo que demanda la ley y luego se abre el debate en el que tienen opción de participar los 137 asambleístas. Concluido el debate, se clausura esa sesión. Y luego de 5 días, el presidente de la Asamblea convoca al Pleno de la Asamblea Nacional a la sesión correspondiente para, sin debate, proceder a la votación. Y ahí concluye el proceso. Y se cuentan los votos. Para aprobar una resolución que contenga la censura y destitución del primer mandatario se requiere una votación calificada. Esto significa 92 votos. Si existen los 92 votos, se habría operado este efecto jurídico previsto en la Constitución y en la ley. Eso es todo. Y entiéndase y recalcamos por enésima vez. No esperen tomarnos el pelo porque no caemos en esa trampa de que hay que darle el procedimiento legalista, formalista de un juicio penal. Porque la Constitución y la ley establece muy claramente. La Constitución, repito, en el artículo 129, establece que no es necesario, no se requiere de un enjuiciamiento penal previo para iniciar esta clase de enjuiciamiento. ¿Será acaso algo antojadizo? ¿Algo que a alguien se le ocurrió? De ninguna manera. No les gusta, les molesta, porque no les conviene. Pero la democracia se nutre de la aceptación de la norma y de sus efectos. No puede ser que intenten seguir imponiendo sus privilegios a través de procedimientos non santos que están a vista y casi paciencia o impaciencia de la gente. Estos cambios de camiseta, el hombre o mujer del maletín, volvieron a ponerse de moda esos procedimientos arcaicos de la partidocracia, de la politiquería. Todo esto ha regresado y se ha puesto en el orden del día en la sociedad ecuatoriana. Hay otro elemento que también es necesario ponerlo en su sitio político y jurídico. El Procurador General del Estado, que sabemos muy bien fue un empleado del Banco de Guayaquil, ya sabemos cuál es el entorno, quiso hacer un comedimiento y contra toda norma, porque expresamente la Corte Constitucional blindó su propia resolución, su propio dictamen vinculatorio, blindó, para que ninguna función interfiera en el trámite del juicio político. Sin embargo, el procurador hizo lo suyo a petición del Ejecutivo. Pues bien, le consultó el Ejecutivo y le contesta a quien le consultó. Pero eso no obliga a una función autónoma, independiente como es la función legislativa. Y no fue el presidente de la Asamblea el que consultó, porque no tiene nada que consultar, todo está claro.
por manera que no puede pretender imponer y peor aún darle la categoría de un dictamen vinculante a su criterio que no le pidieron de la Asamblea. Y más bien se constituye en una especie de interferencia en una función distinta, que es la función legislativa, que le podría acarrear un procesamiento igual de político mediante una interpelación, por interferir en una función autónoma como la legislativa. Y una vez más, a riesgo de ser repetitivos, pero para refrescar la memoria, recordemos un hecho que ocurrió en este siglo, en la República de Paraguay. Un acto de un policía, reñido con la ley, fue la causal para destituir en el Congreso paraguayo al presidente de la República, conocido por nosotros, Monseñor Fernando Lugo, que hizo apostolado en la provincia de Bolívar del Ecuador, muy conocido por lo tanto. Su pueblo paraguayo le exaltó a la categoría de su presidente y fue destituido por el Congreso paraguayo por el principio de responsabilidad. Le responsabilizaron de la actuación de una persona que a miles de kilómetros había participado en el cometimiento de algún ilícito. Esto quiere decir que la responsabilidad es una característica fundamental de la función pública, porque se puede asumir una responsabilidad por acción o por omisión. Y está claro que durante la tramitación del juicio hasta ahora, hay pruebas fehacientes de que existió razones para que la Corte Constitucional expida su dictamen para dar luz verde a este proceso. Y lo hizo recogiendo la acusación de peculado, que repetimos, no tiene que ser juzgado y sentenciado por un juez penal, porque la Constitución taxativamente dispone que no es necesaria esa sentencia, esa condena. Y más bien, como corolario, luego de la resolución, si es que prospera el juicio, y si existen indicios de responsabilidad penal, la Asamblea tiene la obligación de derivarlo a la función judicial para su juzgamiento. Están claros los presupuestos procesales y políticos que quieren torcer la verdad, los hechos. Eso es otra cosa. Es más, tienen derecho a alegar, tienen derecho a defenderse, pero llega un momento en que el asunto se pone en manos de quien tiene que resolver, y es el Pleno de la Asamblea Nacional, constituido por 137 voluntades. Hasta ahí llegamos, queridos compatriotas. Ya se dice por ahí que intentarán aquellos procedimientos que atentan en contra de la autonomía de las diferentes funciones del Estado. Ya lo hicieron con desastrosos resultados. Más bien nuestra exhortación a que haya un mínimo de decoro y que se sometan a las reglas constitucionales y a las legales, para que, como ya resolvió la primera función del Estado,
con 88 voluntades que sobrepasan la mayoría absoluta, que es de 70, continuará el trámite, comparecerá como es su obligación y su derecho para ejercer su defensa y presentar sus pruebas de descargo el presidente de la República, luego de lo cual la Asamblea asumirá su debate y su resolución final y a contar votos, porque este es un juicio político que establece responsabilidades políticas. Yo ni siquiera deseo analizar la naturaleza de esa responsabilidad. Ya se ha debatido largamente sobre aquello. Yo quiero aclarar, para beneficio de las personas que encuentran confusión en las cosas que dicen y que publicita, por ejemplo, la prensa libre e independiente, entre comillas, que lejos está de cumplir su tarea de promover la verdad, sino todo lo contrario, en sometimiento a una agenda que no tiene nada que ver con los grandes intereses del país. Invocamos entonces a la conciencia nacional para que se entienda que estamos viviendo un momento inédito en la vida constitucional del país, porque antes de ahora y a finales del siglo XX e inicios del XXI, el deporte nacional era votar presidentes. Los diputados de entonces se constituían en psiquiatras y declaraban loco al presidente para defenestrarlo. A otro presidente que estaba sentado en el palacio le declararon que estaba ausente. Igualmente lo defenestraron. Se sacaron de la chistera la figura de un interino. Hicieron tabla rasa inclusive del derecho de sucesión que tenía una vicepresidenta. Todo eso ocurrió en ese largo periodo de inestabilidad política que caracterizó a la muy frágil y débil democracia ecuatoriana. En Montecristi nació una institución fortalecida precisamente para garantizar los derechos del primer mandatario que, igual que los asambleístas, es fruto de la elección de un pueblo. Y esa garantía vuelve estrictos los procedimientos, como aquello de la admisibilidad que debe pronunciarse la Corte Constitucional como un dictamen vinculante. De tal manera que si la Corte Constitucional consideraba que no había mérito para el juicio, ahí quedaba. Así como también el procedimiento le da mayor presencia y protección al derecho de defensa del presidente de la República. Tanto más que cuando culmina el debate, la Asamblea tiene 5 días para convocar después del quinto día a la sesión de resolución. Distinto al procedimiento cuando se trata del juicio político a otro funcionario público. Entonces, entendamos que se trata de un procedimiento reglado, constitucional, previsto en la Carta Magna. Antes de ahora, solamente se preocupaban de contar con votos y con aplanadoras de ocasión. Ahora se tramita un juicio con la más absoluta seriedad y transparencia. Hoy
La Asamblea, con 88 votos, aprobó la continuación del proceso. Porque si no habían los 70 votos, compatriotas, ¿saben cuál era el destino de ese juicio? Se archivaba, y eso era todo. Pero como existió una votación favorable, continúa el proceso. Y esto debe ser respetado por todos, aunque no les guste. Pero esas son las reglas constitucionales, las reglas legales. Esperemos que de aquí para adelante el país, que se encuentra con tantas dificultades, con tantas privaciones, con un aislamiento irresponsable porque abandonaron el sistema vial y prácticamente hemos vuelto a las falencias de comunicación, de interrelación del siglo pasado. Cuando vemos que la inseguridad campea, que la gente sigue yéndose en grupos familiares enteros, la migración es escandalosa. Así lo establecen en las fronteras de México. La selva de Darién está siendo el cementerio de muchos de nuestros compatriotas que huyen de la miseria, de la marginalidad, de la desnutrición, de la falta de trabajo. Esos son los grandes problemas que no pueden esconderse. El país está en vilo y es necesario que este enjuiciamiento político al presidente culmine, como resolvió la primera función del Estado.